Capítulo 9. Vagabundos nocturnos. Yoshida estaba de mal humor. Su producción más rentable en muchos años había sido suspendida por orden de las autoridades y no tenía nada preparado para reemplazarla. Colocó un aviso en la cartelera de la entrada anunciando que el teatro estaría cerrado indefinidamente. Comenzó a errar por el patio y los camerinos y gritando a todo el que veía. Si alguien estaba ocioso, maldecía al cielo por la plaga de piojos que no hacían nada diferente de engordar sus horribles cuerpos bajo su cabello. Si una persona estaba ocupada, hacía saltar la escoba o la costura de sus manos de una patada y maldecía al cielo por infligirle un nido de hormigas que se agitaban para simular laboriosidad, pero que evidentemente carecían de inteligencia y objetivos. Jiro, quien permanecía estúpidamente inmóvil cuando la escoba saltó de sus manos de una patada, contempló fijamente al maestro de las marionetas e intentó pensar qué ocurría. O bien, el hombre era un monstruo irrazonable, lo que la mayoría parecía pensar, o era otra cosa. No conseguía dejar de pensar que cada una de las actitudes del maestro titiritero eran una actuación. La crueldad de Yoshida era fingida, tanto como lo habían sido sus maneras obsequiosas frente a la policía. Yoshida enfrentó la mirada de Jiro con desprecio y se dirigió hacia los camerinos del ala oriental pidiendo a gritos ver a Okada. Cuando regresó, pocos minutos después, anunció a todos que se encontraban al alcance de su voz que la próxima producción sería la batalla de Dan-no-ura. La asignación de los papeles se haría el día siguiente, y esperaba que todos estuvieran preparados para iniciar las funciones el domingo. El ANASA no disponía de suficiente dinero para que los empleados vagaran indefinidamente, dijo, aunque era evidente que algunos consideraban aquel forzoso receso como una segunda año nuevo. «Esto nos da exactamente un día para ensayar», se quejó Wada. «No te preocupes», dijo Kinshi. «No tendrás que operar los pies de esta obra. Es famoso en Okada por la escena de la tortura de Koto y no pondrá en peligro su reputación por un muchacho sin experiencia». Wada movió hacia adelante el labio inferior, haciendo un puchero. «No espero que tenga que manejar los pies de Yoka. De todas maneras, no pienso especializarme en marionetas femeninas». «Tendrás tu oportunidad, Wada». Kinshi le dio un golpe amistoso sobre los labios con sus nudillos. «Incluso la nieve del Fuji llega al mar, como diría Mochida». «Mochida no manda esta compañía», replicó Wada, lanzando una sombría mirada en dirección a Jiro. Jiro se sonrojó y rezó para que nadie pudiera leer su mente, pues su corazón le decía que era más ambicioso de lo que cualquier muchacho debiera serlo. El ANASA escuchó la historia la mañana siguiente, de boca del vendedor de pescado. Un destacamento de policía bajo el mando del magistrado asistente se había presentado a la puerta del prestamista Morikawa la noche anterior y había exigido que le revelara el paradero de Saburo. Tenían pruebas, había dicho el oficial, de que el papel sobre el cual estaba escrito el mensaje de Saburo, que había dejado en el teatro de marionetas, provenía de la tienda de Morikawa. Aunque el prestamista alegó que era inocente, 2 policías lo condujeron pateando y llorando a la cárcel, mientras que los otros allanaban su casa. Claro está, cuando se pusieron en contacto con el magistrado en la mañana, este no estaba enterado de lo ocurrido. El pobre Morikawa había pasado una noche infeliz al lado de los más terribles criminales de Osaka, solo para regresar a casa y enterarse de que los policías que buscaban evidencias habían limpiado sus arcas de la mejor parte de su fortuna. Únicamente el hecho de que la mitad de la ciudad le debía dinero, obligación que naturalmente debía ser cancelada antes del próximo año nuevo, le impidió ser despojado de toda su fortuna. Saburo, evidentemente, había utilizado los uniformes y credenciales de los policías que él y su banda habían robado en el ANASA la noche anterior. Incluso había conseguido engañar a los carceleros con su disfraz. Ahora, los ricos afirmaban que nunca podrían volver a confiar en un policía. Yoshida irrumpió enojado cuando el vendedor de pescado aún narraba su cuento, lo cual puso fin abruptamente a la diversión. El maestro de las marionetas clavó la nueva cartelera y regresó a su camerino, dando alaridos para que le trajeran té. Como muchacho menor, esta tarea le correspondía a Jiro, así que fue solo más tarde cuando se enteró de que Yoshida había designado a Kawada como operador de la mano izquierda para uno de los soldados y que Kinshi se ocuparía de los pies de Akoya.
Su reacción inmediata y espontánea fue de desilusión. Había abrigado la esperanza de ser asignado, quizás como operario de pies de acolla, pero ahora se avergonzaba de ello. Golpeó a Kinchi en la espalda un poco más fuerte de lo que hubiera deseado. «Felicitaciones, Kinchi. ¿Ves? Le has demostrado a Yoshida que puedes hacerlo». «¿Crees que es eso?». La confianza que poseía Kinchi se desvanecía cuando enfrentaba una de las inescrutables acciones de su padre. «Claro, dejó de patearte, ¿verdad?». «No». «¿No? Pero cuando te relajaste y comenzaste a trabajar bien con él lo hizo». Kinchi tiraba nerviosamente de su nariz. «Pero era un papel masculino. Yo no soy tan bueno para los femeninos». «Claro que sí. No sabes valorar tu trabajo, Kinchi». Kinchi sonrió. «Estás comenzando a sonar como yo». «¿Verdad?». «Gracias, Jiro. Traeré una marioneta de la bodega y comenzaré a practicar». Kinchi se dirigió hacia la bodega en compañía de Jiro. En la mitad del patio, Jiro vaciló. A los muchachos les estaba prohibido entrar en la bodega, aunque Kinchi con frecuencia lo hacía para tomar prestadas las marionetas con las que practicaban. «Ah, vamos», dijo el muchacho mayor. «No pasará nada si entras solo esta vez». A diferencia del resto de las edificaciones que conformaban el Anasa, la bodega no era de madera. Sus gruesas paredes eran una mezcla de barro y estuco, lo cual la hacía virtualmente a prueba de incendio. Había un par de puertas de hierro en el costado occidental que permanecían abiertas para dejar entrar el aire en el oscuro interior del edificio, por la reja de hierro de una puerta interior corrediza. Una diminuta ventana colocada encima de la puerta permitía que una astilla de luz penetrara hasta el segundo piso. Kinchi se empinó, tomó una llave que se encontraba sobre el dintel de la puerta y abrió la reja, lo suficiente como para que los dos muchachos se deslizaran dentro. Cerraron tras de sí. Había otras personas en el patio, pero todos tuvieron cuidado de no mirar la entrada subrepticia de los muchachos. Jiro comenzaba a comprender. Todo en el Anasa era una pieza de teatro. No solo lo que hacían en el escenario, sino también fuera de él. Cada persona tenía su papel. Por eso, cuando alguien como él no conocía las líneas, podía perturbar todo el drama. Eso era lo que había hecho cuando insistió en obtener el libreto de la nueva obra. Aquel era el papel de Kinchi y él lo había usurpado. Debía ser más cuidadoso. La última persona en el mundo a quien deseaba ofender era Kinchi. Desde la puerta, Jiro podía ver a su izquierda repisas llenas de cabezas de marionetas que se difuminaban como globos a pocos pasos de allí. A la derecha estaban los decorados, y colgando del techo 7 u 8 marionetas completamente ensambladas. Kinchi corrió un cofre y trepó sobre él para desatar una de las marionetas femeninas. «Es un milagro que no se cubran de moho aquí adentro», observó Jiro. A pesar de las puertas abiertas, el interior de la bodega era húmedo. «Oh, claro que sí». Kinchi paseó la marioneta que había obtenido bajo las narices de Jiro. «No te preocupes, Yoshida nunca dejaría aquí un disfraz valioso. Estas cosas viejas no se utilizan para nada, excepto para nuestros ensayos. Los aprendices no deben advertir el mal olor». Jiro se aventuró un poco más dentro del oscuro vientre de la habitación. «¿Qué cantidad de cosas hay aquí? ¿Para qué sirven? Pues, ¿quién sabe? Yoshida nunca arroja nada a la basura». Los ojos de Jiro se acostumbraron gradualmente a la penumbra. En la parte de atrás había una escalera que conducía al segundo piso. «¿Qué hay allá arriba?» «El segundo piso», respondió Kinchi con impaciencia. «Sí». Jiro vaciló con un pie en el primer peldaño. «¿Sabes que no deberíamos estar aquí?» «Sí, está bien, está bien». Jiro siguió con reticencia al muchacho mayor fuera de la bodega. Salieron al patio donde la brillante luz del sol primaveral los hizo parpadear. Había estado a punto de perder su línea en la pieza una vez más. Debía tener más cuidado. Jiro no tuvo tiempo para ayudarle a su amigo a ensayar. Sin embargo, mientras trabajaba con los otros muchachos en reparar y pintar de nuevo los viejos decorados, su mente permanecía en el camerino con Kinchi. Deseaba que su amigo le fuera bien. Naturalmente, eso era lo que más deseaba en el mundo, pero a Kinchi en realidad no le agradaban los papeles femeninos, y tampoco sentía que fuera bueno para ellos, mientras que Jiro intentaba reprimir sus pensamientos desleales, sepultarlos dentro de sí mismo. Realmente, se juraba a sí mismo, que lo que más deseaba,
más que nada en el mundo, era que Kinshi le demostrara a Yoshida su habilidad y valor como titiritero. Habría otras oportunidades para Jiro. Era el más joven de todos los muchachos y no sería justo de parte de Yoshida promoverlo con mayor rapidez. No obstante, allí estaba, la ambición, aflorando a la superficie como una lombriz después de la lluvia. Durante la cena, le preguntó a Kinshi con toda sinceridad, ¿cómo van las cosas? Y Kinshi respondió entre dientes, terrible. Jiro experimentó un pequeño placer en su traicionero corazón. Tú puedes hacerlo, le dijo, pero su voz debió sonar extraña porque Kinshi lo miró perplejo, antes de agradecer el ánimo que le daba. Después de la cena, Kinshi se marchó a practicar con Yoshida y Kawada. Jiro y los otros muchachos se encontraban en el camerino. Mochida les había asignado el agotador trabajo de descoser todos los disfraces que habían sido utilizados para el ladrón de Tokaido. Después de descoser cada prenda, era preciso lavarla cuidadosamente y ponerla a secar. Luego tenían que coser todo de nuevo. Jiro había hecho este trabajo en casa, coser y descoser los trajes de las marionetas. Ahora, inclinado sobre su tediosa labor, le parecía escuchar constantemente la voz de su madre en sus oídos. «No, ya es demasiado tarde, mira lo que has hecho, estúpido, lo arruinarás todo». Con cada puntada, sus nervios se alteraban más hasta que se sintió como un nabo en un rayo. «Oh, demonios», murmuró. «¿Cómo podría alguien ver lo suficiente como para cortar estas fastidiosas puntaditas a esta hora de la noche?» Wada lo miró. «Quizás si el resto de nosotros aplaudimos, hallarías la labor más agradable». «Oh, calla, Wada». Wada se incorporó. «¿Qué quieres decir con eso? Siempre pareces olvidar, Jiro, que soy mayor que tú». «Lo siento», murmuró Jiro. «No era mi intención ofenderte». «Siéntate, Wada», dijo Teiji suavemente. «¿No ves? ¿Está preocupado por Kinshi?» Y señaló con la cabeza al teatro. Todos permanecieron en silencio, concentrados en los ruidos que llegaban por el pasillo. Lo único que podían escuchar era una voz que recitaba la escena de la tortura de Koto. Se esforzaban por oír gruñidos o gritos, indicaciones del enojo de Yoshida, pero no escuchaban nada. El ensayo parecía desarrollarse sin tropiezos. ¿Ves? Puedes relajarte, Jiro. Kinshi lo está haciendo bien. Jiro intentó sonreír. El rostro infantil de Teiji lucía tan sincero y su preocupación por Kinshi era tan pura, desprovista de todo egoísmo y ambición. Jiro asintió e inclinó la cabeza sobre su labor. No deseaba que Teiji leyera su expresión y hallara en ella algo indigno. ¿Qué es eso? Todos los muchachos se pusieron de pie, sobresaltados al escuchar el ruido. «Piedras», respondió Jiro. «Probablemente los vagos están lanzando piedras contra el edificio». Se volvió hacia Wada. «¿Qué debemos hacer?» «¿Qué debemos hacer?», gritó Wada ante la lluvia de piedras. «¿Cómo sabría qué hacerlo? ¿Qué? Kinshi se encuentra arriba, cerca de la puerta. Yoshida también. Ambos están ahí». «Pero el muchacho mayor está aquí». Wada miró a Jiro a los ojos. «¿Tratas de burlarte de mí?» «No. ¿Deseas que vaya a la puerta y mire qué ocurre?» La edificación tembló bajo el segundo asalto de piedras. Sí, respondió Wada tenso. «Diles que se marchen». Mientras avanzaba por el pasillo, Jiro no se sentía tan valiente como se había mostrado frente a Wada. Así que agradeció a Teiji que hubiera salido con él de la habitación. En el teatro, la recitación proseguía como si ninguna otra cosa tuviera importancia. «Solo abriré una rendija. Permanece a mi lado, Teiji, en caso de que debamos cerrarla de inmediato». Jiro levantó el cerrojo, haciendo el menor ruido posible, abrió la puerta solo lo suficiente como para echar una ojeada a la callejuela. Se encontraba llena de gente. Algunas personas llevaban antorchas. «¡Está bien, otra vez!», se escuchó una voz entre la multitud. «Veamos si ahora nos escuchan». La turba comenzó a lanzar piedras, algunas de las cuales rebotaban con fuerza contra las paredes de madera y caían de nuevo sobre la chusma. Había gritos y quejas de quienes las recibían. «¡Callen!», ordenó la voz de quien los dirigía. «Ahora todos juntos, llamen a Yoshida». «¡Escuchen!», dijo alguien. «La puerta está abierta». Todos se volvieron y comenzaron a avanzar hacia la puerta. Jiro y Teiji la cerraron de un golpe y corrieron el cerrojo.
Se reclinaron sobre ella sin aliento por el susto, como si hubieran corrido largo rato. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, tú eres mayor que yo. Oh, Jiro, y se rió Teiji. ¿Yo? Los vagos golpeaban la puerta, gritaban. ¡Yoshida! ¡Yoshida! Quizás deberíamos llamar a Yoshida. Desde la puerta de atrás del escenario escuchaban la recitación que continuaba, aunque ahogada por los gritos provenientes del exterior. Los muchachos vacilaron. Jiro tragó saliva. ¿Quieres que yo se lo diga? ¿Lo harías? Odia la forma como tartamudeo. Jiro corrió el telón y se reclinó contra la pared desde donde podía contemplar el escenario. Si alguno de los titiriteros había advertido su presencia, ninguno dio muestras de ello. No llevaba su caperuza, pero los ojos de Yoshida ocultaban la expresión de su rostro. Jiro no podía ver a Kinshi, pues delante de él estaba la marioneta, y él se hallaba inclinado al otro lado de Yoshida, quien, sobre sus zancos, se elevaba por sobre todos sus asistentes. La marioneta Akoya tocaba el koto. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jiro. Yoshida era realmente un maestro. Todos lo eran. La primera vez que había contemplado esta escena había pensado que era maravillosa, pero a la manera de un niño que juzga algo que no puede comprender. Ahora sabía. Ahora la sangre se agolpaba en su brazo y podía sentir sus propios dedos y su muñeca moviéndose al unísono con los de los titiriteros. Mentalmente cambió de posición, de Yoshida a Moshida a su izquierda y luego a Kinshi, inmóvil, sosteniendo las rodillas de la marioneta exactamente en la misma posición mientras duraba el tenso concierto. Kinshi lo estaba haciendo bien. Podía sentirlo por la completa confianza con que Yoshida y Moshida efectuaban sus propios movimientos. Me alegro, pensó Jiro para sus adentros. Se lo merece. Ya llegará mi oportunidad. Intentó consolarse. El ruido proveniente de la callejuela era cada vez más fuerte, y de improviso, Teiji estaba a su lado. ¿Podrían echar la puerta abajo? Jiro levantó la mano, sacudió la cabeza. Sería mejor que echaran abajo la puerta a interrumpir innecesariamente el ensayo. Durante el resto de la escena, la recitación y el samisen se hallaban casi ahogados por los gritos y golpes provenientes de la callejuela. Las personas que se encontraban en el escenario estaban completamente concentradas en su trabajo. Atrajeron a Jiro a su círculo mágico. Incluso se hubiera olvidado por entero de los vagos, a no ser por Teiji, quien corría distraídamente del escenario a la puerta, como un pez dorado que hubiera visto un gato a cada lado de su pequeño estanque. Cuando la última nota del samisen se perdió en el aire, los titiriteros permanecieron en sus posiciones algunos segundos y luego se relajaron. En aquel momento, Teiji corrió hacia el escenario. ¡Maestro! La tartamudez lo sobrecogió de tal manera que solo atinaba a indicar con la cabeza hacia la puerta. ¿Quiénes son?, preguntó Yoshida. El cuerpo de Teiji se puso tenso, las venas de su cuello se hincharon. Luchaba por decir la palabra que no salía. Vagabundos nocturnos, intervino Jiro. Yoshida se volvió hacia él. ¿Y? ¿Qué quieren de mí? No lo sé, señor. Jiro bajó los ojos. No preguntamos. Pensamos que deberíamos hablar con usted primero. Bien, pregunten, gritó Yoshida. Jiro se le precipitó hacia la puerta con Teiji a sus talones. Teiji inclinaba la cabeza como para decir, tú hablarás, sabes que yo no puedo hacerlo. Sin abrir la puerta, Jiro gritó tan alto como pudo. ¡Yoshida desea saber qué quieren de él! Los golpes y gritos cesaron abruptamente. La voz de Jiro reconoció como la del líder replicó. ¡Queremos comida! Dile a Yoshida que nos dé arroz y nos marcharemos. Los muchachos regresaron corriendo al escenario. ¿Desean arroz, señor? Ya lo escuché. Yoshida estaba poniendo los instrumentos en miniatura que utilizaba la marioneta dentro de sus estuches y luego se los entregaba a Mochida y a Kinshi para que los guardaran. Jiro esperó que dijera algo más, pero no lo hizo. ¿Entonces, señor? ¿Entonces qué? Yoshida se volvió con impaciencia hacia Jiro. Entonces, ahora comprendía por qué Teiji tartamudeaba. Entonces, ¿qué debo decirles? ¡Nada! ¿Nada? ¡Nada! Yoshida rugió la palabra sobre su rostro, Jiro retrocedió y casi hace caer a Teiji al sueño.
¿Crees que voy a permitir que una banda de mendigos ladrones me intimide? Tienen hambre, Yoshida. Kinshi habló en voz baja, pero no había temor en su voz. Tenemos suficiente, ¿por qué no les da un poco? Yoshida se volvió, golpeando el suelo de madera con sus huecos. Tonto sentimental. ¿Qué crees que sucedería si esta noche le doy a Rosa una turba de forajidos que golpean a mi puerta? ¿Cuándo terminaríamos? Toda la ciudad, el país entero tiene hambre. Volvió la espalda a Jiro y a Teiji. Tomen los mazos de la cocina, aquellos con los cuales batimos el arroz para el año nuevo. Si alguien consigue pasar la puerta, ustedes se encargarán de que no llegue más allá. Kinshi abrió la boca como si se dispusiera a hablar, pero Yoshida hizo a Mochida a un lado y se dirigió a su camerino. Vete a la cama, Kinshi. Mochida habló por primera vez. Los muchachos harán cargo de todo. Kinshi vaciló. Vamos. Tú debes actuar mañana. Trae los mazos, Jiro. Los dos muchachos permanecieron toda la noche al lado de la puerta, con los mazos en la mano. A medida que transcurría el tiempo, Jiro sentía frío y se hallaba indispuesto por la falta de sueño. Los vagos continuaron con sus disturbios, pero la puerta era fuerte. Algunas veces se angustiaron al pensar que nada detendría los golpes, pero el grueso pino resistió y no cedió. Cerca del amanecer, Jiro se sentía enfermo de escuchar y aguardar. Odiaba a todo el mundo, a los vagos por quitarle el sueño, a Yoshida por negarse a hablar con ellos, a Kinshi por apiadarse de brutos como estos, incluso al pobre Teiji, que permanecía frente a él en silencio y sin quejarse. Por el pasillo, escuchó a alguien, probablemente a Mochida, que abría de un golpe los postigos. Debía ser temprano en la mañana. Jiro se incorporó y casi cayó al suelo. Sus piernas estaban dormidas. Había sido una noche terrible, pero afortunadamente había terminado. Los golpes habían cesado y los vagos hablaban entre sí. Cada cierto tiempo se escuchaba un insulto a la distancia por la callejuela. Debían haberse dispersado. Jiro le hizo una seña a Teiji. Teiji se incorporó, se estiró y bostezó. Todo había terminado. De repente, una voz femenina, dura, cortó el murmullo que se escuchaba en la boca de la callejuela. ¡Yoshida! ¡Ojalá pases la eternidad como operario de pies del demonio! La maldición fue recibida con un coro de roncas risotadas. Jiro se inclinó contra la puerta. Isako, ¿qué hacía allí afuera con ellos? Debía abrir la puerta y hablarles acerca antes de que los vagos advirtieran la ranura y se precipitaran por ella. Teiji lo contemplaba fijamente. Ya no podía escuchar sus voces. Los vagos habían abandonado la callejuela. Isako se había marchado a casa. Seguramente estaría en Dotonbori en ese momento. Además, ¿qué podría hacer si la alcanzaba? No tenía nada que ofrecerle. Jiro miró el mazo que había sostenido en la mano toda la noche. ¿Qué hubiera sucedido si los vagos hubieran conseguido echar abajo la puerta? ¿La habría matado? Durante un momento pensó que se iba a enfermar, pero la náusea pasó. Amaneció, dijo Teiji. Encendamos el fuego. Sí, dijo Jiro. Sí, vamos.